Primera de Pedro capítulo 1, el versículo 15 y el versículo 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Amén. Un versículo maravilloso que nos enseña y que nos demanda el Señor en la vida del creyente, en nuestras vidas, ¿verdad? De cómo debemos andar, de cómo nos debemos conducir. La palabra del Señor, hermano, está en sus mandamientos, ¿verdad? Podemos decir que la palabra del Señor es el manual de instrucciones para la vida del creyente. En la palabra de Dios encontramos paso a paso, ¿verdad? Instrucciones que nos ayudan a vivir una vida consagrada al Señor. Entonces, si estudiamos su palabra, nos daremos cuenta de que el Señor quiere que vivamos una vida agradable, ¿verdad? Esto es como cuando se compra, ¿verdad? Usted compra un electrodoméstico, un artículo. Si no lo sabe usar o no lo sabe manejar, nos tenemos que leer las instrucciones para ver cómo usarlo, cómo encenderlo, ¿verdad? Y en el manual de instrucciones conocemos las características del producto, ¿verdad? Toda persona que compra un producto, un artículo, no va a usarlo sin antes leer las instrucciones. Y entonces ahí nos damos cuenta que cuál es la manera y la forma en la cual debemos dar uso, o cómo debemos encender, en qué lugar lo podemos poner, etcétera, etcétera. Asimismo, la palabra del Señor, un manual de instrucciones, ¿verdad? Que nos enseña a meditar en ella y descubrimos sus beneficios, descubrimos sus mandamientos. La voluntad de Dios es que el hombre sea santo, y sobre todo la iglesia del Señor, en este caso, está llamada a ser santificada. La iglesia del Señor está llamada a vivir en santidad, ¿verdad? A vivir una vida agradable, consagrada, una vida recta delante de nuestro Señor Jesucristo. Dice: Dios exige santidad a su pueblo porque Él es santo, ¿verdad? Ahí es donde hemos leído en Pedro, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Nos enseña su santidad. Nos demanda, hermano. No nos dice el Señor si nosotros queremos o si tú quieres. No. El Señor nos demanda a vivir en santidad. Íntegros, rectos, con corazón puro, manos limpias, para ser aptos, para ser aceptos delante de nuestro Dios. En este caso, a la iglesia del Señor. Amén. La santidad significa limpio de toda inmundicia, ¿verdad? La santidad de Dios significa limpio de toda inmundicia. Eso nos dice el Señor, que nos limpiemos de toda inmundicia. Y si viajamos, ¿verdad?, hasta el libro de Crónicas, el capítulo 29, el versículo 5, ¿qué nos dice? Miren, resaltamos esta parte. La santidad de Dios significa limpio de toda inmundicia. Y en 2 de Crónicas, el capítulo 29, el versículo 5, miren lo que nos dice. Y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario
la inmundicia. ¿Verdad? Sacad de nuestras vidas todas aquellas cosas inmundas, cosas del viejo hombre que aún quieren permanecer, hermanos, en nuestras vidas. Ya no es solamente un pecado mayor, cualquier cosa que quiera rodearnos, que quiera acercarse, que quiera entrar en nuestra casa. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Sacad de nuestras vidas toda inmundicia, todo aquello que es peligro para alejarnos de nuestro Señor. ¿Qué más nos dice en el versículo 15? Estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. ¿Verdad? Somos templos y moradas del Espíritu Santo. Por lo cual el Señor nos demanda a vivir en santidad. Por lo cual el Señor nos ha demandado, hermanos, despojarnos del viejo hombre, de aquellas cosas que aún quieren vivir en nuestras vidas. Hay que despojarnos, así sean las más sencillas, ¿verdad? Y que veamos que están desagradando a Dios, hay que quitarlas de nuestras vidas o alejarnos, si es necesario, de aquellas cosas que nos impiden, ¿verdad?, tener una relación íntima con nuestro Dios, una relación íntima con el Espíritu Santo. Aleluya. Y si vemos también, amados hermanos, decíamos, ¿verdad?, que la santidad significa limpio de toda inmundicia. Acabamos de ver en 2 Crónicas el 29, el 5 y el 15. Pero si nos vamos a 2 de Corintios, el capítulo 7 y el versículo 1, miren lo que nos dice. Amén. Limpios de toda inmundicia, ¿verdad? Y nos dice también en 2 de Corintios capítulo 7, el versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿verdad?, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así dice el Señor, ¿verdad? Que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu. Perfeccionando quiere decir que hay que ir trabajando cada día en esa área de la santidad. Que nos vayamos cada día, hermanos, santificando, purificando para nuestro Dios. Que cada día el Señor nos halle aptos, que nos halle limpios, puros, santificados. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, de todo pecado, hermano. Amén. Creo que aquí no hay que resaltar tanto porque está más claro que el agua. Santificando y apartémonos de todo pecado para no romper o no se rompa esa relación, ¿verdad?, entre Dios y mi vida personal.